Bienvenidos apreciados estudiantes. En este video tutorial voy a explicar la función condicional y la función de búsqueda vertical. Primero vamos con la función condicional. En este ejercicio que estoy mostrando tenemos datos de unos estudiantes y sus calificaciones. Vamos a suponer para este ejemplo que se aprueba la materia con una nota mayor o igual a 3. O dicho de otra manera, se pierde la materia cuando la calificación es menor que 3. Nos han pedido que en la columna C, la columna concepto, nosotros escribamos la palabra aprobó o la palabra perdió, dependiendo la calificación. Entonces, este es un caso típico en el que el valor de una celda, una celda puede tomar más de un valor. En este caso, todas estas celdas pueden tomar el valor aprobó o pueden tomar el valor perdió. ¿De qué depende que esté un valor u otro? Depende del valor de la columna llamada calificación. Es justamente para estos casos cuando una celda puede tomar dos o más posibles valores que se emplea la función condicional, cuando depende ello de una condición. La función condicional, podemos verla aquí. La función condicional nos permite manejar dos tipos de contenido: el valor si se cumple la condición o el valor si no se cumple la condición. En el caso nuestro, el valor si se cumple la condición puede ser la palabra aprobó y el valor si no se cumple puede ser la palabra perdió. La prueba lógica es la condición que nos determina si va un valor o va el segundo. Los parámetros de la función condicional son: se escribe el más o el igual si, abro paréntesis, y a continuación viene la condición. Este punto y coma se lee entonces. Entonces nosotros leemos: si se cumple esta condición, entonces en la celda donde estoy escribiendo esta fórmula, almacene este valor o realice esta operación. O sea, puede ser un valor o una fórmula. Y este punto y coma lo leemos como en caso contrario, igual, almacene este valor o realice este cálculo. Para diseñar la condición podemos utilizar los operadores relacionales: igual, mayor que, mayor o igual o diferente, o los operadores lógicos y o el o. La condición puede ser una sola, como en este caso, si B2 menor que A3, o puede ser una condición compuesta, y cuando son condicionales compuestos, como en este caso, que se deben cumplir dos condiciones, esas condiciones se escriben entre paréntesis, se separan con punto y coma y van precedidas del operador lógico y o del operador lógico y o. Se emplea el operador lógico y cuando deben cumplirse todas las condiciones para que se almacene el valor verdadero. Y se emplea el operador lógico o cuando basta con que una de las condiciones se cumpla para que se almacene el valor si verdadero. Cuando se utilizan varias condiciones, se pueden separar todas con punto y coma. Pueden ser varias condiciones, no necesariamente dos, pueden ser 3 o un número plural de condiciones. Y si se requiere que todas se cumplan, pues debe ir precedido por la letra y encerrar todas las condiciones entre un paréntesis. Este paréntesis, toda esta primera parte desde la i hasta el punto y coma, es la prueba lógica en el caso de condiciones compuestas. Si son condiciones simples, aquí hay un ejemplo: si B2 menor que A3, entonces, recordemos que este primer punto y coma se lee entonces y el segundo punto y coma se lee en caso contrario. Vamos a nuestros ejemplos. Decía que en este ejemplo queremos que Excel nos coloque en esta columna la palabra aprobó o la palabra perdió, dependiendo del valor de la celda que tengamos en el lado izquierdo. Nosotros le vamos a preguntar a Excel: si el valor de esta celda es menor que 3, entonces, si es menor que 3, que almacene la palabra perdió. En caso contrario, punto y coma,
almacene la palabra aprobó. Como lo podemos ver en este ejemplo, cuando se escriben valores texto, ya sea en el caso verdadero o en el caso falso, esos valores textos se escriben entre comillas. Y aquí están las tres primeras partes. Se lee si la calificación, o sea, la celda que tenemos en B2, si la calificación es menor que 3, entonces colóqueme en esta celda la palabra perdió. En caso contrario, colóqueme la palabra aprobó. Y aquí podemos ver que en efecto Excel nos escribe los valores correspondientes. Ya aprovechando que tengo seleccionado esto, voy a utilizar el formato condicional, que es muy útil cuando se emplean condiciones. Voy a pedirle aquí a Excel que me resalte las celdas si encuentra la palabra aprobó. Entonces voy a decirle resalte si el valor de las celdas es igual a la palabra aprobó, tal cual la escribí, pero lo voy a resaltar con otro color, en este caso con un verde. O incluso puedo utilizar un formato personalizado. Para utilizar un verde más fuerte voy a utilizar este fuerte y letra de color negro. Voy a decirle que lo resalte de esa manera. Y así en efecto lo ha resaltado. Igual puedo hacer con los números. Para que apruebe el valor tiene que ser mayor o igual a 3. Entonces puedo utilizar un formato condicional. Si el valor es mayor o igual que, noten que aquí dice mayor que, no me sirve, debe ser mayor o igual. Voy entonces a pedir más reglas y busco la condición mayor o igual que. Si el valor de la celda es mayor o igual que 3, lo resalte con este formato. Y aquí vuelvo y empleo ese verde oscuro y fuente de color negro. Y podemos ver entonces que en efecto me resalta los valores donde dice aprobó. He resaltado tanto el número como el texto. Aquí tengo valores aleatorios. Podemos ver que ahora que dice aprobó, Clara y Cindy dice aprobó el valor aleatorio. Ahora Cindy también aprueba, Emil se aprueba y los demás pierden. Cuando se utilizan formatos condicionales, se pueden utilizar formatos condicionales para varios posibles valores. Este rango ya tenía un formato condicional resaltando en verde si aprobó, pero también puedo decirle, y de igual manera, si el valor de la celda es igual a perdió, pues resáltemelo en este otro color. Y para resaltar los números con un fondo con ese rojo, letra de color rojo, pues tocaría también pedirle que si el valor es menor que 3, entonces diríamos si el valor de la celda es menor que 3, lo resalte con ese color rojo. Y ahí podemos ver que en efecto, aquí está la fórmula, en efecto nos resalta con un color los que pierden y con otro color los que aprueban. Estoy usando formato condicional a propósito de la función también condicional. En este ejemplo nos piden que digamos nosotros si el número es par o es impar, que diga esa frase, ¿es par o es impar? Para ello voy a hacer uso de una función de información que justamente se llama es par o es impar. Puedo utilizar cualquiera de las dos. Le digo a Excel, si es par la celda A2, entonces escríbame la frase es par. En caso contrario, escríbame la frase es impar. Es un ejemplo muy parecido al anterior, donde en el caso verdadero me escribe una frase y en el caso falso otra frase, dependiendo de la condición. Pero en este caso estoy usando una función de información, la función llamada es par. En efecto, aquí ya Excel me indica cuándo es par y cuándo el número es impar. Igual que en el ejemplo anterior, puedo pedirle que si el valor es igual a es impar, que lo resalte con algún color. Y ahí los impares están resaltados con un color. En este condicional tengo la columna necesidad de materia prima y tengo la disponibilidad de materia prima. Quisiera calcular
cuándo hay que comprar y cuándo hay que comprar cuánto. Si necesito 501 unidades y si necesito 501 y tengo disponible 691, la cantidad a comprar será 0, puesto que dispongo de mayor cantidad de la que necesito. Ahora, si necesito 686 y tengo disponible 151 unidades, por supuesto tengo que comprar. Y la cantidad a comprar sería la necesidad menos la disponibilidad. Para este tipo de fórmulas sería conveniente darle nombre a las columnas. Lo voy a hacer en este momento. Selecciono las dos columnas, incluyendo sus títulos, y en la cinta fórmulas, en la sección de nombres, voy a pedirle a Excel que cree nombres a partir de la selección, a partir de los bloques que tengo seleccionados. Excel muy inteligentemente ha detectado que en la fila superior tengo textos y me pregunta que si esos son los nombres de las columnas. Yo le digo que sí. Ya puedo construir mi fórmula haciendo uso de esos nombres. Justamente le voy a preguntar si la necesidad, si lo que yo necesito es mayor de la disponibilidad. Entonces, si lo que necesito es más de lo que yo dispongo, entonces calcúleme esta resta. A la necesidad, réstele la disponibilidad, que es la cantidad que yo tengo que comprar. En caso contrario, colóqueme un 0. ¿Cuándo me va a colocar 0? Cuando me dice que no a la pregunta. La pregunta es la necesidad. ¿Es lo que yo necesito mayor que lo que tengo disponible? Si me dice que sí, me hace este cálculo, necesidad menos disponibilidad, que es la cantidad a comprar. En caso contrario, si no se cumple esa primera condición, entonces me almacena un 0. Ahí podemos ver en los casos donde aparece un número, es porque hay que salir a comprar. Puedo acompañar este ejercicio diciendo aquí, por ejemplo, que si el valor es mayor que 0, lo resalte de alguna manera. Le voy a resaltar con un relleno de color amarillo, fuente de color negro, para que llame poderosamente la atención. Donde está en amarillo es porque lo que necesito es más de lo que yo dispongo. Necesito 283 unidades, tengo 154. Luego entonces hay que comprar. ¿Cuánto hay que comprar? 283 menos 154, es decir, 129. Necesito 292, tengo 142, me faltan 150. Donde dice 0 es porque no hay que comprar. Necesito 374 y hay 867, la cantidad a comprar, 0. La fórmula se me ha facilitado gracias a que he utilizado nombres en las celdas. Para este otro ejercicio nos dan valores de factura y esos valores tienen que clasificarse en estas columnas. Voy a centrar aquí. La tabla está diseñada de tal manera que si digo clasifíqueme de 100 en 100, estos valores van a cambiar de 100 en 100. O si digo de 300 en 300, pues todos estos valores van a cambiar. La fórmula que hay aquí es la referencia a la celda C2 y la celda que hay aquí es el valor anterior más C2 dejando fijo la C y dejando fijo el 2. Aunque aquí para copiar a la derecha lo indispensable era dejar fija la C. El número 2 no necesitaba el signo pesos, pero se ha colocado aquí a manera de ejemplo. Bueno, este 847 ¿dónde debe ir? Debajo del 900, puesto que es una compra entre 600 y 900. En la columna C deben aparecer aquellos valores hasta 300. En 600, en esta columna, entre el límite anterior y 600, o sea, entre mayor de 300 y menor o igual a 600. En la columna E deben aparecer los valores que son mayores a 600 y menores o iguales a 900, o sea, mayores al anterior límite y menor o igual a este límite. Para hacerlo todo con una sola fórmula sería necesario nosotros quitar este título, agregar de pronto un 0 aquí para poder hacer una fórmula. Aquí hay un 0 solo que está con color blanco. Voy a darle color negro para que lo podamos ver claramente.
seguramente está configurado para que no muestre los valores 0. La fórmula que voy a hacer para llenar toda la tabla es una fórmula indicando que si el valor de la factura es mayor que este valor, allí hay un 0, y menor o igual al límite que tengo aquí al frente, entonces colóqueme aquí encima, colóqueme entonces el valor de la factura, en caso contrario un 0. Notemos. Aquí voy a utilizar un condicional compuesto con el operador lógico y. Se deben cumplir dos condiciones para que el valor aparezca en esta celda. Le digo, Excel, si el valor de esta factura es mayor que el límite que está en esta celda. Pero perdón, me faltó el operador lógico y porque voy a escribir dos condiciones. Entonces digo, Excel, si el valor de esta celda es mayor que este valor, ahí hay un 0. Y, ¿por qué lo leo como y? Porque el paréntesis lo precedí del operador lógico y. Y el valor de la celda es menor o igual a este otro límite, entonces notemos que apenas escribo aquí, este paréntesis es este punto y coma es el entonces, porque toda esta fórmula, incluyendo el i, todo esa es la condición, que como son dos condiciones, en este caso deben cumplirse las dos, van precedidas por el operador lógico y. O sea, para que me almacene el valor que voy a escribir aquí, que será B7, para que me almacene B7 deben cumplirse esas dos condiciones. ¿Cuáles? Que B7 sea mayor que B6 y menor o igual a C6. Si se cumplen esas dos condiciones, almacéneme el valor de B7. En caso contrario, almacéneme un 0. Para poder copiar a la derecha y hacia abajo hay que mirar quiénes deben quedar fijos. Como voy a hacer referencia a los números que están en la fila 6, donde haya escrito el número 6 debo ponerle símbolo pesos. La columna B, que es donde está el valor de referencia de la factura, la columna B también hay que dejarla fija al momento de, cuando me refiero al valor de la factura. Entonces hay que dejarlo fijo al momento de copiar hacia la derecha. Este B6, esta B no la dejo fija puesto que hace referencia a esta celda, y al mover hacia la derecha el mouse pues debe decir aquí, o sea, para que coloque el valor en 600 deben ser los que son mayores a C6 y D6. Entonces esta B sí debe volverse C y esta C debe volverse D. Por eso no llevan signo pesos. El que lleva pesos es el número 6 porque voy a copiar hacia abajo. Y el pesos para la columna B donde está el valor de la factura porque voy a copiar hacia la derecha. Con esa sola fórmula ya debe funcionar nuestra hoja de cálculo. Voy a hacerle alejamiento para que lo podamos visualizar. Y aquí podemos darnos cuenta, voy a hacer un poquito de acercamiento. Ya sabemos que donde aparece el símbolo numeral es porque la celda no tiene el ancho suficiente. En la primera columna aparecen todos los valores que son menores o iguales a 300. En la segunda columna aparecen los valores que están entre 300 y 600. En este caso no hay ninguno. En la tercera columna entre 600 y 900. En la cuarta columna entre 900 y 1.200.000 y en la última entre 1.200.000 y 1.500.000. En este caso no hubo ninguna en esta clasificación. Voy a decirle por ejemplo que me clasifique de 200 en 200. Aquí vemos en la primera columna si hay valores hasta 200, en la segunda entre 200 y 400, en la tercera entre 400 y 600, en la cuarta entre 600 y 800 y en la última entre 800 y 1000. En la parte de abajo tengo una suma para que me muestre el total de facturas, cuánto suman las facturas cuyo valor es menor o igual a 200. Me ha servido para clasificar y debe en este caso cumplir dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? Que sea mayor que el límite anterior y menor o igual al límite que tengo en cada columna, en la columna correspondiente. Dos condiciones.
Este ejercicio nos ha mostrado el condicional compuesto. En este ejercicio es similar al anterior, pero no debe cumplir dos condiciones, una sola condición. Tenemos las referencias, aquí dice qué referencia fue la que se vendió y qué cantidad. ¿Qué se espera? Que esa cantidad se sitúe justo debajo de la columna que le corresponde. ¿Quiénes deben permanecer fijos? Deben permanecer fijos la referencia a esta, voy a ponerle un poquito de color, la referencia a esta fila y la referencia a esta columna deben permanecer fijos, puesto que vamos a copiar a la derecha y hacia abajo. Por eso las referencias a esas celdas deben permanecer fijas. En este caso es una sola condición. Voy a darle un poquito más de acercamiento para que sea más clara la fórmula que voy a escribir. Voy a preguntarle a Excel si el valor de esta celda es igual al valor de la celda que tengo arriba, entonces colóqueme aquí en esta celda la cantidad. En caso contrario, colóqueme un 0. O sea, el valor que va a colocar en cada una de estas celdas será el valor que hay en la columna cantidad o un 0. Como voy a copiar hacia la derecha, la referencia a la columna cantidad debe permanecer fija. La referencia a la fila 3 permanece fija. La referencia a la columna B, que es donde está la referencia que se está vendiendo, también debe permanecer fijo. De esta manera, si no aparece nada es porque no hay ningún valor. Noten que aquí donde resaltó en amarillo es porque en efecto se vendió la referencia 4410. Voy a darle un poco de alejamiento para poder mostrar la tabla completa y pedirle a Excel que me copie la fórmula a la derecha. Aquí Excel también me ha hecho una clasificación. Vean, referencia 4411 se vendieron 67, 4419 se vendieron 53. En tiempo en línea o automáticamente se está actualizando el inventario porque nos indica al final cuántas unidades se ha vendido de cada referencia. Basta con que usted escriba qué referencia se vendió y qué cantidad y automáticamente esa cantidad se sitúa en la columna correspondiente, permitiéndonos llevar una estadística en línea, siempre actualizada, indicándonos qué cantidad se ha vendido de cada producto. Un condicional simple es lo que necesitamos, que si la referencia vendida es igual a la referencia que tengo arriba, entonces colóqueme la cantidad. En caso contrario, colóqueme un 0, un condicional simple. En este ejemplo voy a usar la función. ¿De qué se trata primero? Estos son precios de la tonelada de carbón. Aquí arriba nos dice qué porcentaje de ceniza tiene y aquí en el lado nos dice si es alto, medio o bajo en volátiles. Entonces, si nos dicen, mire, vendimos carbón medio en volátiles y 8%, pues le corresponde valor de tonelada 150 y así sucesivamente. Para hacer esto se podría utilizar la función condicional, pero hay una función para buscar así en tablas mucho más fácil de emplear que el condicional para este caso y es la función de búsqueda, buscar vertical. La función buscar vertical en forma similar a la función condicional tiene tres parámetros. El primer parámetro es qué valor es el que usted quiere buscar. Luego punto y coma, en qué tabla quiere buscarlo y por último dígame qué número de columna debe traer. Para indicar la columna se puede usar una constante o una fórmula para que calcule la columna y para la tabla donde se va a buscar usualmente se le da nombre a esa tabla. La tabla debe estar ordenada en forma ascendente según la primera columna. Vamos a aprenderlo usando la función de búsqueda. Entonces, esta es la tabla donde nosotros vamos a buscar. Podemos darle nombre, seleccionamos la tabla y le damos nombre, situando el cursor aquí y le damos nombre. Pero antes de darle nombre, nos decían que en la presentación que la tabla tiene que estar ordenada según la primera columna. Es decir, que si quiero buscar aquí en esta columna la palabra que uno escriba aquí, si la quiero buscar en la primera columna, aquí en la columna C, pues esta tabla tiene que estar ordenada en forma ascendente según la columna C. No está ordenada según la columna C. Voy a darle un poquito de acercamiento
podemos ver que bajo debería estar en la mitad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Selecciono la tabla, voy a ordenarla primero para poder realizar una búsqueda. Pido en la cinta de datos ordenar y le indico que ordene según la columna C. La columna C, que es donde tenemos nosotros, la columna C, que es donde dice alto, medio y bajo. Le digo ordene según la columna C, no según la columna donde dice 8%. Ahora sí dice alto, bajo, medio. A esta tabla le puedo dar nombre. Puede ser tabla de precios, tabla de carbón. Puede llamarle tabla precios. Sin espacios. Tabla precios. Así se va a llamar esa tabla. Un arreglo que voy a hacer aquí es hacer que Excel, en esta columna donde uno va a escribir el tipo, pues que no tengamos que escribir, sino mejor seleccionar uno de estos tres valores. Esto que quiero hacer se llama validación de datos. En la cinta datos, sección herramientas de datos, tenemos validación de datos. Lo que le voy a pedir a Excel es que en este bloque que tengo seleccionado permita un valor de la lista, un valor de una lista. Sitúo el cursor en origen y le digo, esta es la lista posible de valores. De tal manera que aquí ya no me toca escribir, sino solamente seleccionaré un valor de la tabla. ¿Qué pasa si escribo un valor que no está en la tabla? Aquí doy un ejemplo. Al pulsar Enter, Excel me dice, no señor, ese valor no es válido, puesto que no es un valor que haga parte de la tabla. Por eso se llama validación de datos. Nos asegura que el usuario no se vaya a equivocar. Aquí he seleccionado el bloque de cenizas y le voy a pedir lo mismo. Datos, validación, y le digo que permita un valor de la lista. Solo que ahora la lista ya no es vertical, sino es esta lista. La lista puede tener cualquier orden. O sea, en esta columna me va a aceptar un valor 8, 9 o 10%. Y en efecto aquí ya puedo escribir 8%, 9%, 10%. El valor. ¿Qué pasa si escribo un valor que no corresponde? 6. Excel me genera un error y no me va a permitir escribir ese valor. Ahora sí voy a usar la función buscar vertical. Lo que le voy a decir a Excel es que busque esta palabra en la primera columna de la tabla precios. Esa tabla se llama tabla precios. Lo va a buscar en la primera columna. Entonces la función, voy a darle un poquito más de acercamiento para que quede más clara la fórmula. De pronto un poquito más a la derecha. Voy a pedirle buscar verticalmente. Le digo a Excel, busque esta palabra, punto y coma. ¿Dónde? En la tabla precios. Ya nosotros sabemos que la tabla precios es todo este bloque al que le di nombre. Cuando encuentre este valor, la palabra medio, cuando lo encuentre, tráigame el siguiente número de columna. Tráigame la columna 2, 3 o 4. Como me están pidiendo 8%, debe traerme la columna 2. Si me dieran 9%, pues debería traerme la columna 3. Y si me dan el 10%, debería traerme la columna número 4. Aprovechando que son números, ese 8%, que es lo mismo que 0,08, lo voy a convertir en un 2. ¿Cómo? Multiplicando 0.08 por 100 me daría 8 y le resto 6. Ahí se quedó convertido en 2. Lo mismo si me dan 9%, 0,09 lo multiplico por 100, me daría 9, le resto 6, me da 3, indicando que debe traerme el dato de la columna 3. Es decir que aquí, en vez de escribir columna 2, 3 o 4, lo que le voy a decir es que me haga un cálculo, que este porcentaje lo multiplique por 100 y a ese resultado me le reste 6. O sea, el número de columna, que es el último parámetro, lo he calculado mediante esta fórmula. El porcentaje, multiplíquelo por 100 y réstele 6, en vez de decirle 2, 3 o 4 fijo. Antes de poder copiar hacia abajo, nos toca examinar la fórmula a ver quién debe permanecer fijo. A ver, C11 sí debe cambiar. Tabla precios no cambia porque esto es una referencia absoluta. D11 también debe ir cambiando. No, nadie debe permanecer fijo. La fórmula ya se puede copiar completamente hacia abajo. Aquí le voy a dar un alejamiento para poder revisar.
Revisemos primero que esté funcionando. Medio 8%. Medio 8% dice que la tonelada cuesta 150. Pero si le digo que es medio 9%, me trae el valor 140. Si le digo que no es 9%, sino que es 10, me dice que el valor de la tonelada es de 130. Aquí bajo 9% está en 160 la tonelada, pero si le digo que es 8%, me trae el valor 170, y si le traigo 10%, me trae el valor de 150. O sea que está funcionando perfecto esta fórmula. Hay un pequeño error, y es lo siguiente. Noten que aquí abajo dice NA, que significa no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque no he seleccionado todavía qué tantos volátiles tiene y qué porcentaje tiene de cenizas. Por eso no me ha traído el valor. Esto significa no aplica. Y otro tipo de error que se presenta aquí es cuando no selecciono ninguno de los valores. Voy a darle un poquito de alejamiento. Eso, que lo había acercado mucho. Cuando no he seleccionado aquí un valor, noten que aquí a la derecha me genera un mensaje de error. Pero no es que haya un error, sencillamente es que no he seleccionado nada. Para que no me seleccione ningún tipo de error, voy a hacerle un arreglo a mi fórmula que tiene que ver también como con los condicionales. La fórmula en este momento dice buscar, pero noten lo que voy a usar. Le voy a decir si error. Estoy diciéndole si ocurre un error al realizar toda esta operación, y al final un punto y coma que significa entonces 0. Entonces le estoy diciendo si error, si toda esta fórmula, si ocurre un error al ejecutar toda esta fórmula, entonces colóqueme un 0. Para que ahí ya no me va a aparecer ningún mensaje de error, sino ha colocado 0. No es que tuviese error, es que no había seleccionado algún valor. Aquí puede que no haya seleccionado nada, pero aquí valor tonelada aparece cerito. Es un 0 lo que he escogido. Ahora sí ya puedo decir, bueno, voy a vender carbón bajo en volátiles, 9% de ceniza. Y me dice que el valor de la tonelada es de 160. Bajo 9%, valor de la tonelada 160. Como ya tengo el valor de la tonelada, ya puedo calcular el valor total de la venta, que será el número de toneladas multiplicado por el valor de la tonelada. Ahora voy a calcular, es decir, que este precio es IVA incluido. Por eso he multiplicado el valor de la tonelada por el número de toneladas. O sea, estos son precios IVA incluido. Como voy a hacer un cálculo con el IVA, a mí no me gusta escribir ninguna constante en las fórmulas. Para no escribir constantes en la fórmula, lo que hago es escribir en alguna celda ese valor que quiero como constante y darle nombre. Voy a pedirle a Excel que le dé nombre a esa celda. Excel detecta muy inteligentemente que en la fila superior está el nombre que yo le quiero dar a ese 19%. Es decir, esta celda ahora se llama IVA, como me lo confirma aquí la barra de fórmulas. ¿Cómo calculo el valor sin el IVA? Para calcular el valor sin el IVA, entonces le diré a Excel a cuánto equivale este valor total, si este valor total incluye el valor de la factura más el valor del IVA. O sea, ¿qué es lo que estoy preguntando? En español diríamos algo así como ¿a cuánto? Mejor diríamos 4.160.000 equivale al 119% de qué cifra. Eso es lo que estamos diciendo. Aquí primero se realiza la operación dentro del paréntesis, o sea, dividido en 119%. Eso es lo que está diciendo. Aquí ya me calcula este valor, pero sin el IVA. Ya puedo calcular el valor del IVA como tradicionalmente se calcula, el subtotal multiplicado por este IVA. Como he usado referencias absolutas, no es necesario dejar fijo ningún valor al momento de realizar nuestros cálculos.
Aquí podemos ver, seleccionaré otro pedido, diré que hemos vendido carbón alto en volátiles con 8% de ceniza. El valor de la tonelada es a 130, como se vendieron 30, multiplica 30 por 130, aquí está el valor total, y me calcula el valor sin el IVA y el valor del IVA. Mi hoja de cálculo ya está funcionando perfecto. Si fuese una sola línea, si no fueran varias, si no fuera una sola línea, nosotros podríamos hacer un formato condicional para que si el valor de estas celdas es igual al valor que tengo aquí, lo resalte en un color. Se vería bien bonito porque tan pronto llega el valor aquí, lo resalta allá lo resalta con algún color allá. Pues no, ahorita no voy a dar ese ejemplo porque se demora un poquito el condicional. Más bien voy a buscar aquí, o sea, aquí para buscar en esta tabla usé la función buscar vertical, porque es muy fácil seleccionar esta palabra y que la busque en la primera columna de esa tabla. Aquí tengo el valor de la compra y hay que traer el porcentaje de descuento. Nos han dado en esta tabla una tabla de descuentos. Noten que la tabla tiene incrementos que son constantes. En este caso puede ser de 100 en 100, de 200 en 200 o en el mismo intervalo, el valor que sea. Cuando los cambios son así constantes, o sea en el mismo intervalo, es mejor recorrer la tabla con la función buscar vertical y no con el condicional, porque el condicional nos sale un poquito largo. Ahorita haré algún ejemplo con un condicional buscando en una tabla. Pero aquí para buscar el valor en la tabla, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mire, el valor de la compra es de 725. ¿Qué porcentaje de descuento le corresponde? ¿Ventas hasta 600? No, porque es 725. Iría en esta fila. Ventas hasta 800 le corresponde el 4%. Pero ¿qué me toca hacer? Este 725 convertirlo en el número 800. O sea, convertirlo en el siguiente múltiplo de 200. En el siguiente múltiplo del valor que uno tenga ya. ¿Para qué? Porque ese es el valor que hay que buscar en la tabla. Para ello me voy a valer de la función múltiplo superior. Le digo a Excel, calcúleme el múltiplo superior de C13, o sea la celda que tengo ahí que me está tapando ahorita la fórmula, en múltiplos de B4. Ese 4 lo voy a dejar fijo. Si preferimos nosotros, podríamos darle nombre a esta celda, que se llame intervalos D. Pero no lo voy a hacer en este momento. Mejor voy a ponerle símbolo pesos a la referencia de la celda B4 para que al copiar hacia abajo quede fijo B4. Entonces aquí ya podemos ver que me calcula Excel el siguiente múltiplo de 200. Siguiente múltiplo de 200 de 360, 400. De 786, 800. De 281, 400. De 92, 200. O sea, ya me está convirtiendo el valor de la compra en un valor que se puede encontrar en la tabla. ¿Cómo lo hice? Haciendo uso de la función múltiplo superior, diciéndole que me calcule el múltiplo superior de este número en múltiplos de 200 o cualquier múltiplo que uno escriba en esta celda de color amarillo. Decía que para estos casos, cuando los intervalos son constantes, podemos usar la función buscar vertical. Pero voy a hacer otro cambio. De acuerdo a lo que expliqué al comienzo, que cuando se utiliza la función buscar vertical, es normal, es usual que se le dé nombre a la tabla donde uno va a realizar la búsqueda. Eso nos va a facilitar el trabajo. Aquí a esta tabla lo llamaré entonces tabla descuentos. Tabla descuentos. Bueno, entonces ahora sí ya voy a usar la función buscar vertical y le digo a Excel. Búsqueme este valor, punto y coma. ¿Dónde lo va a buscar? En la tabla de descuentos. La tabla de descuentos está ordenada en forma ascendente, según la primera columna. Cuando encuentre este 600, tráigame el dato que tenga la columna 2. En este caso no es necesario, para el número de columna no es necesario hacer ninguna operación, ningún cálculo. Sencillamente le digo, tráigame el dato que tenga la segunda columna. Y en efecto, aquí me ha traído el dato que tiene en la siguiente columna.
Notemos, la compra fue de 778, entonces para compras hasta 800 le corresponde el 4%, aquí está el 4%. 443 unidades para compras hasta 600 unidades, el 3, ahí está el 3. 488 también. Compraron 18 para compras hasta 200 unidades, el 1%, ahí está el 1%. Igual que aquí tenemos código de colores, aquí abajo nosotros también podríamos resaltar con algún color. Voy a decirle, por ejemplo, que si el valor de esta celda es igual a este 1%, lo resalte en color azul, con un formato condicional. Podemos decirle entonces que resalte si el valor de la celda es igual al valor que tengo aquí en esta celda, lo resalte con un formato personalizado. Lo que le voy a pedir es un relleno. Voy a usar este relleno. ¿Es ese o es este? Me parece que es este. Y aceptar. Listo, ahí quedó el 1%. Donde está en color azul es el 1%. Para que resalte el 2% con otro color, pues me tocaría sobre la misma columna otro formato condicional diciéndole que si el valor de la celda es igual a este 2%, lo resalte con ese otro color. Como ya trajimos el valor del porcentaje de descuento, el valor del descuento será el valor de la compra multiplicado por el porcentaje de descuento, y el neto a pagar pues será el valor de la compra menos el valor del descuento. La función buscar vertical me sirvió para buscar en la tabla el porcentaje de descuento que le corresponde. Esta columna, este es el valor de la compra. Esta columna la usé para buscar un dato que se encuentre en la tabla. Si no quiero que el público vea esta columna, pues lo que puedo hacer sencillamente, ustedes saben que ahí están los datos, pero noten lo que voy a hacer, sencillamente le digo que el color de la letra es blanco. Entonces aquí hay fórmula, lo podemos ver nosotros, la fórmula aquí arriba, pero no se ve. Entonces pareciera aquí que Excel buscara este número en la tabla, pero no, Excel no busca este número, está buscando el número que está aquí al lado derecho, pero que yo he colocado en color blanco. Y ese número que está al lado derecho pues es el múltiplo superior. El múltiplo superior, aquí se ve, múltiplo superior de este valor en múltiplos de 200. Esa es la fórmula que hay allí. En este ejercicio notemos lo siguiente. En este ejercicio nos dicen, para pedidos entre 1 y 10 unidades, démele el 5% de descuento, entre 11 y 25 el 6, entre 26 y 32 el 7 y así sucesivamente. Un ejercicio parecido a este, pero ¿en qué se diferencia? En que aquí los intervalos son constantes, de 200 en 200. Aquí los intervalos no son constantes, noten, de 10 a 25 hay 15, de 25 a 32 hay 7, de 32 a 45 hay 13, o sea, no son constantes. Cuando no son constantes los intervalos, no podemos usar la función buscar vertical, puesto que no es posible construir ninguna fórmula que me convierta este 17 en un valor tal que se encuentre aquí en la fórmula, aquí en esta tabla. Nos toca en este caso utilizar la función condicional, pero para poder usar la función condicional es más fácil darle nombres a las celdas. Es más fácil escribir la función condicional si le damos nombres a las celdas. Lo que estoy diciendo, lo que estoy enseñando en este momento es que si inevitablemente tenemos que usar la función la función condicional, la función si, para ir recorriendo una tabla, lo ideal es que le demos nombre a cada una de las celdas. A esta celda, por ejemplo, voy a situar el cursor aquí, y a esta celda la voy a llamar límite 1, sin espacio. Noten aquí en la barra de fórmula, límite 1. A esta otra celda la voy a llamar límite 2. Límite 2. A esta celda la voy a llamar límite 3. Es otra forma de darle nombre. A esta celda la voy a llamar límite 4. Límite 4. Y a esta otra celda la voy a llamar límite 5. Límite 5. A esta celda la voy a llamar descuento 1.
descuento 1, a esta otra celda descuento 2, a esta otra celda descuento 3. Parece larga la fórmula, pero no. En este momento de hecho no he escrito ninguna fórmula. Descuento 4. Lo que estoy haciendo es darle nombres a las celdas para que me quede más fácil escribir la fórmula. Descuento 5. Entonces, la sugerencia que doy en el caso que nos toque recorrer una tabla con la función condicional es darle nombre a cada límite y nombre a cada valor que nosotros queremos traer. Yo lo llamé descuento 1, descuento 2, 3, descuento 4 y descuento 5 como se está mostrando aquí. A esta celda la llamé pedido, no le he dado nombre, voy a darle nombre, aprovechando que la palabra pedido está al frente, ahí está encima. Le digo a Excel que fabrique un nombre a partir de esa selección y Excel detecta que el nombre está en la parte de arriba. O sea, esta celda se llama pedido. Entonces, ahora sí voy a hacer mi función condicional. Voy a agrandar la celda para que me quede más fácil de escribir esa fórmula allí. Y esta línea la voy a eliminar. Bueno, la fórmula dirá si el pedido, o sea, si esta celda es menor o igual al límite 1, entonces tráigame descuento 1. La pregunta está muy fácil, ¿cierto? Hasta ahí es muy sencillo. Si el pedido menor o igual al límite 1, entonces tráigame descuento 1. En caso contrario, ¿qué tengo que hacer en caso contrario? En caso contrario significa que no es menor o igual a 10. En caso contrario, si el pedido es menor o igual al límite 2, entonces tráigame el descuento 2. En caso contrario, si el pedido es menor o igual al límite 3, entonces tráigame el descuento 3. En caso contrario, si, abro paréntesis, el pedido es menor o igual al límite 4, entonces tráigame el descuento 4. Y notemos lo siguiente. En caso contrario, ya no tengo que hacer pregunta, puesto que ya recorrí toda la tabla. Se supone que aquí hay una lista hasta 50 o mayores de 50. Entonces, en caso contrario, pues le voy a decir sencillamente, pues tome el descuento 5. O sea, ya no me toca, la última pregunta ya no me toca hacerla. En caso contrario, pues tome el descuento del 9%. Notemos que fue muy fácil escribir la fórmula gracias a que empleé nombres. Aquí podemos ver que si la cantidad pedida es menor o igual al límite 1, entonces tráigame descuento 1. En caso contrario, una fórmula. Si el pedido menor o igual al límite 2, entonces tráigame el descuento 2. En caso contrario, la siguiente fórmula. Si el pedido es menor o igual a límite 3, entonces descuento 3. En caso contrario, si el pedido menor o igual al límite 4, entonces descuento 4. En caso contrario, descuento 5. Y cierro paréntesis hasta que me aparezca el paréntesis negro. En todos los casos, el condicional tiene su condición, el valor sí y el valor no. En este caso, el valor no es una fórmula tal como lo mostré aquí en la primera explicación del condicional, que el valor sí verdadero o falso puede ser un valor que puede ser texto o número o una fórmula. En este caso concreto, en caso contrario, lo que hay es otro condicional, otra pregunta. Eso es lo que estamos diciendo. Este 8% se tornó del mismo color que hay allá. Aquí hay valores aleatorios. Ahora tomó el color 6. Noten que cambia aquí el color porque está formato condicional. Lo que dice aquí es, hay 5 valores, o sea que aquí hay 5 formato condicional. Se le hizo 5 veces inicio, formato condicional, y se le ha preguntado que si el valor de la celda es igual a el valor que tengo aquí, entonces que asuma ese color. Eso es lo que dice básicamente allí. En este otro condicional, notemos lo siguiente.
Aquí nos tocó utilizar la función condicional porque los saltos no eran homogéneos. En este otro condicional vemos que los saltos tampoco son homogéneos, ni aquí ni aquí. Esta tabla se llama la tabla de Fondo de Solidaridad Pensional. Se utiliza en el ejercicio de nómina. En la nómina hay una parte donde se calcula el aporte, el valor del aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. Aquí nos dan un valor de ingresos y aquí debe traernos el aporte. Si los ingresos son de 5.379, entonces están en este rango. Aquí aporte debería decir 1,2. Como los saltos no son homogéneos, notamos de 3 a 7 hay como 4 millones, de 7 a 8 1 millón, y como menos de 1 millón como 800, y aquí hay como 600. O sea, los saltos no son homogéneos. Necesariamente hay que hacerlo con condicional, con igual sí. O sea, un ejercicio muy similar al anterior. Igual resolvámoslo. Dije que lo ideal es que nosotros demos nombre a la celda. Ahorita lo llamé límite, entonces ahora voy a usar una palabra, tope. Tope 1. Suena como chistosita la palabra tope, pero bueno, dejemos la palabra tope. Tope 2 es el valor tope. A este lo voy a llamar tope 3. El valor tope 3, a este lo voy a llamar tope 4. Tope 4. Tope 4. Bien. Esta se va a llamar tope 5. Tope 5. Y este lo voy a llamar tope 6. Tope 6. Y a este lo voy a llamar aporte 1. Aporte 1. El nombre de las celdas lo ideal es que no tenga espacio. O sea, toca hacerlo tranquilo, sin afanes. Este se llama aporte 2. Sin espacio, aporte 3. Este que se llame aporte 4. Este que se llame aporte 5. Aporte 5. Y este que se llame aporte 6. Perdón, no es ahí, es aquí. Aporte 6. Verifico situando el cursor y mirando aquí en la barra de fórmulas. Este se llama aporte 1, aporte 2, aporte 3, aporte 4, aporte 5 y aporte 6. Tope 6, tope 5, tope 4, tope 3, tope 2 y tope 1. Y este que se llama ingresos, entonces igual voy a pedirle a Excel que me le dé nombre, crear desde la selección y que se llame ingresos. Entonces el condicional, voy a darle un poquito, voy a reducir este espacio aquí para que me quepa más espacio aquí en la fórmula. Y le diré, si los ingresos son menores o iguales al tope 1, si los ingresos son menores o iguales al tope 1, entonces tráigame aporte 1. Entonces tráigame este aporte. En caso contrario, si los ingresos, la fórmula sale larga, pero es muy sencilla en su complejidad. Si los ingresos son menores o iguales al tope 2, entonces tráigame el aporte 2. En caso contrario, si, abro paréntesis, si los ingresos son menores o iguales al tope 3, entonces tráigame el aporte 3. En caso contrario, si los ingresos son menores o iguales al tope 4, entonces tráigame el aporte 4. En caso contrario, si los ingresos son menores o iguales a este penúltimo tope, entonces tráigame aporte 5. En caso contrario, aporte 6, porque ya no hay más valores. Y cierro paréntesis hasta que me aparezca el paréntesis de color negro. Ahí ya apareció el paréntesis de color negro. Notemos que el condicional sale largo,
pero es muy sencillo en su lógica. Si se cumple esta condición, que si los ingresos son menores o iguales a tope 1, tope 2, tope 3, tope 4, tope 5, entonces tráigame aportes 1, 2, 3, 4, 5. Y en caso contrario, el condicional, excepto el último que ya no hay que preguntar. Y ahí ya, en efecto, ya voy a reducir. Noten que incluso cambia de color. Este 6 millones está en este intervalo. Si aquí hay una fórmula que me calcula un valor tal que pueda aparecer aquí. Aquí lo que yo podría decirle sería, invéntese un valor entre 787 y 14,960. Lo voy a hacer aquí dentro de este video. Voy a decirle, vea, invéntese para ingresos un valor entre este valor, ¿cierto? Punto y coma, y este otro valor. Como no voy a copiar hacia ningún lado, pues perfectamente lo puedo hacer así. Aquí vea, 14,570 está en este rango, le corresponde el 1.8%. El valor del aporte entonces será los ingresos multiplicado por ese aporte que nosotros hemos calculado, y aquí tenemos la forma, y esta fórmula en efecto va en la nómina. Se llama Fondo de Solidaridad Pensional. Como los saltos no son homogéneos, necesariamente tenemos que utilizar la función condicional. Necesariamente. Lo mismo que en este caso, los saltos no son homogéneos, función condicional. Los saltos son homogéneos, podemos usar la función buscar vertical. Buscar vertical. Aquí también en el anterior ejercicio, a ver, cierro mi mensaje. Perdón, me quedó ahí en el video el mensaje. Aquí también tengo un valor que se puede encontrar en una tabla, buscar vertical. Este es el condicional 9. Condicional 10. Este ejercicio es más sencillo que cualquiera de los otros que he explicado. Sin embargo, como está en los talleres que he propuesto, pues lo vamos a desarrollar. Nos dicen que hay un valor de una deuda que se abonó este valor, que ¿cuál es el saldo? Pues el saldo será el valor de la deuda menos lo que nos abonen. Y eso se puede copiar tranquilamente hacia abajo. Si aparece símbolo numeral es porque la columna no tiene el ancho suficiente. Aquí nos dan la fórmula para calcular la demora en el pago. Nos dieron plazo de pago de 30 días. Esta es la fecha de compra y esta es la fecha en que se pagó. Vamos a establecer si se demoró o no. La fórmula dice aquí que es igual a la fecha de pago menos la fecha de compra menos el plazo. O sea, la fecha de pago menos la fecha de compra menos el plazo. Y aquí tenemos entonces, aquí no se demoraron en el pago, aquí se demoraron 3 días, han debido pagar el 6, han debido pagar el 4 del 6 y pagaron el 6 del 6. Han debido pagar el 3 del 6. Entonces tienen 3 días de demora. Que nos piden que calculemos el recargo. El recargo tiene un interés del 1.3. O sea, el recargo será igual. El valor del saldo. Aquí abajo nos dan instrucciones. El recargo saldo multiplicado por el interés. Por el número de días. O sea, por la demora. Aquí nos dan la fórmula. Si la demora es mayor de 0, si se ha demorado más de 0 días, si tiene demora, entonces calcule el saldo de la deuda multiplicado por la demora multiplicado por el interés. O sea que aquí necesitamos un condicional simple, sencillo, que si el valor de la demora es mayor que 0, o sea, si hay demora, pues calcule el interés. El interés será el saldo de la deuda multiplicado por el interés. Pero al interés no le di nombre. Como voy a usar esta celda, mejor le voy a dar nombre. A mí me gusta darle nombre a las celdas cuando deben quedar fijas en una fórmula. Ahora sí,
Para que la fórmula, bueno, sí voy a escribir la fórmula, le iba a cambiar el color, pero no, dejémoslo así. Entonces voy a preguntar que si el valor de la demora es mayor que 0, entonces calcúleme el recargo. El recargo será el saldo multiplicado por el interés, noten que ya dice interés, multiplicado por el número de demoras, por el número de días. Y en caso contrario, eso nos faltó aquí. En caso contrario, o sea que si no hay demora, entonces nos escribe la palabra sin recargo, o mejor, la frase sin recargo. Entonces aquí tenemos la condición, que si la demora es mayor que 0, entonces realice todo este cálculo. Este es el cálculo que tiene que realizar. En caso contrario, coloque la frase sin recargo. Me gusta el ejercicio porque en el caso verdadero hace un cálculo y en el caso falso coloca una frase. Donde dice 0, pues aparecerá la frase sin recargo. Y donde haya lugar a recargo, pues calcula el recargo, multiplicando el saldo, multiplicando por 1.3 y multiplicando por la demora. Y ahí ya hemos resuelto ese ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio de búsqueda, buscar el tipo. Es un ejercicio similar a uno que habíamos hecho, solo que aquí pues es más larga la lista. Podemos hacerlo. Allá creo que se llamaba tabla precios y esto lo podemos llamar lista precios. Para verificar qué nombres he usado, puedo pedir fórmulas administrador de nombres y aquí me muestra los nombres que he usado en estos ejercicios. Hay uno que se llama tabla precios, esta tabla la voy a llamar lista precios. Ya había dicho yo que para poder usar la función buscar vertical, la tabla tiene que estar ordenada según la primera columna. Parece que está ordenada, sin embargo le voy a pedir a Excel que me ordene según el tipo. Según la columna tipo, ordene de la A a la Z. En efecto, está ordenado. Voy a proceder a darle nombre y entonces se va a llamar lista precios. La tabla se llama lista precios. ¿Qué tipo puede haber aquí? Voy a hacer validación de datos. Me gusta porque estamos repasando. Le digo Excel, el valor de esta celda es el valor de una lista y esta es la lista posible para esa celda. Lo mismo que le diré aquí, Excel, el valor de esta celda es un valor de la lista, validación de datos. Permita en esa celda solamente uno de estos posibles valores. Entonces Excel ya me permite aquí seleccionar uno de esos valores y aquí también seleccionar uno de los valores. No permite un valor diferente. 0,09 es lo mismo que 9%. Incluso lo voy a centrar para que se vea más bonito. El precio. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer Excel? Excel debe buscar esta palabra. O sea, buscar este tipo aquí en esta tabla que se llama lista precios y cuando lo encuentre traerme el dato de la columna 2, 3 o 4. Si dice 9 debe traerme la columna 3. Ya sabíamos que ese 9% para convertirlo en un 3 lo multiplico por 100 y le resto 6. Entonces la función, por eso decía que es un ejercicio es igual, mejor dicho, es idéntico a uno que ya habíamos hecho. Entonces la función dice, búsqueme este valor, punto y coma. ¿En dónde? En la lista de precios, o sea, la tabla que tengo allá arriba. Cuando lo encuentre, tráigame qué número de columna. Esa fórmula ya la había hecho antes. El porcentaje que me dan lo multiplico por 100. Y a ese resultado le resto 6. Ese paréntesis que escribí donde dice D14 multiplicado por 100, ese paréntesis no es indispensable, puesto que se está haciendo una multiplicación y después una resta, y entre las dos, entre multiplicación y resta, es de mayor jerarquía la multiplicación, por lo tanto Excel primero realiza la multiplicación y después la resta. Así yo no coloqué el paréntesis, pero escribí el paréntesis como para darle claridad a la fórmula. En efecto, aquí me dice que el valor de la tonelada, el precio de la tonelada es de 110. Voy a darle formato para que sea más bonito, formato moneda. Eso así nos queda mejor.
Bajo lavado 9%, bajo lavado 9%, 110. Y ahí dice que no sean bajo lavado, que sea medio sucio. Medio sucio a 90, con el 9% de cenizas. Si no es con el 9, si no es con el 8, vamos a mirar aquí, entonces es 100. Para todas estas celdas voy a darle un formato condicional. Digo, si el valor de esas celdas es igual al valor que tengo aquí, resáltelo con un color verde, porque ahora lo está poniendo amarillo. No voy a usar ninguno de esos, mejor el color más llamativo, amarillo, que lo resalte de color amarillo y letra de color negro. Eso. Pero como hay valores que se repiten, entonces me resalta todos los 100. Bueno, sí, me resaltó pues 100. ¿Qué carbón vale 100? No solamente el medio sucio 8%, sino también tiene un valor de 100 el que es alto sucio 9%. Bueno, sí, igual me va a resaltar el valor, el que estoy buscando, ¿no? Porque si digo que estoy buscando alto sucio y del 10, entonces cuesta 90, alto sucio 10 cuesta 90, pero aquí hay otros valores de 90. Voy a rediseñar la tabla, voy a suponer que aquí debe decir 110, aquí 115, y aquí 120 y 125. O sea, estoy cambiando la lista de precios para que no se repita ningún precio. Al no repetirse ningún precio, sí se repite. 110, 120. Aquí va incrementando de 5 en 5, pero sí se repite. 110, pongámosle 117 y aquí 128. A ver si logro que no se repita ningún valor. Ahora sí. Entonces, alto sucio 10%, alto sucio 10%, 148. Medio 10%, medio 10%, 196, que no es 10%, es 8%. Noten que ahora voy a darle que este es bajo 8%, pero que sea bajo. Noten que me resalta en la tabla con un color el valor que hay aquí. El valor que nosotros hemos seleccionado es el mismo que aparece allá. Podría resaltarlo aquí también dándole color amarillo a esta celda, indicando que es el mismo valor que aparece ahí en la tabla. Aquí tengo unos ejercicios de búsqueda para practicar la función buscar vertical. Voy a quitar los comentarios para facilitar mi trabajo. Buscar vertical es más fácil. El ejercicio se trata de lo siguiente. Aquí hay un valor del vehículo. Este valor del vehículo pues seguramente estará entre este valor y este otro valor. Digámosle aquí que nos dé un valor aleatorio entre este primer valor, punto y coma, y el valor que hay aquí, cualquiera sea. Es decir, que la tabla nos la pueden dar de 5 en 5, nos la pueden dar de 10 en 10, 1, 2, 3, 10 millones, de 10 en 10 millones, y siempre se va a inventar un valor aquí que esté entre el primer valor y el último, que esa es la fórmula que le dije aquí. Deme un valor aleatorio entre el primero y el último. Bueno, ¿qué debe hacer? Debe traerme la tasa y calcular el impuesto. El valor del impuesto será el valor del vehículo multiplicado por la tasa correspondiente. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Este valor, este vehículo cuesta 97 millones. Está en este rango. Pero para poder usar la función buscar vertical, necesito con alguna fórmula convertir este 97 ya sea en un valor que esté en esta columna o en un valor que esté en esta columna. ¿Por qué puedo usar buscar vertical? Porque los saltos son homogéneos. En efecto, puedo utilizar la función múltiplo superior, diciéndole calcúleme el múltiplo superior de este valor, punto y coma,
en múltiplos según este intervalo. Y ahí ya tenemos el valor correspondiente. Noten, este vehículo cuesta 68 millones, o sea, está aquí en este rango. Y este 68 lo convertí en 70 millones, un valor que se encuentra en esta columna. O podría convertirlo en el múltiplo inferior, múltiplo inferior de este vehículo en múltiplos de este intervalo, y a ese múltiplo inferior súmele 1. ¿Qué he hecho aquí? El vehículo cuesta 90 millones, algo está aquí, ¿cierto? En este intervalo. 90 millones 478. Y noten, con una fórmula, con múltiplo inferior, convertí este 90 millones 478 en un valor que se puede encontrar en la columna A, que es este, se puede encontrar en la columna A. Y si quiero hacer la búsqueda a partir de la columna B, pues uso esta celda. O sea, puedo hacer la búsqueda ya sea con 100 millones o ya sea con 90 millones, ya sea con este. Si uso este valor que termina en 0, la tabla de búsqueda será a partir de B. Si uso este valor, será a partir de A. Voy a hacer los dos casos. Voy a hacerlo tanto aquí voy a traer la tasa y aquí también voy a traer la tasa. El valor es el mismo, es el valor del vehículo. Y lo que voy a hacer es buscar uno de estos dos valores. Voy a hacer la fórmula aquí y aquí, no la voy a hacer ahí en tasa. ¿Listo? Bueno. Voy a decirle, buscar, no le voy a dar nombre a la tabla puesto que voy a hacer dos ejercicios. ¿Listo? Dice, voy a decirle, búsqueme este valor, punto y coma. Como voy a usar el valor que termina en ceros, voy a seleccionar desde la B, desde la columna B. Aquí debo ponerle símbolo pesos al 5. Pero no voy a copiar en ningún lado. No le voy a poner pesos puesto que no voy a arrastrar el mouse, no voy a pulsar clic sostenido ni hacia abajo ni hacia la derecha. Le digo, búsqueme este valor. Búsqueme 100 millones en esta tabla. ¿Por qué desde B? Porque en la columna B es donde está ese valor. Cuando lo encuentre, tráigame el dato de la segunda columna. El dato que quiero, la tasa, está en la segunda columna. Y ahí podemos ver el valor de la segunda columna. 30 millones. Le corresponde una tasa del 18. Ahí está, 18. Ahora voy a hacer la búsqueda con la primera. Con la primera columna. Buscar vertical, búsqueme este valor, punto y coma. ¿Por qué desde A? Porque allá es donde está ese valor que termina en 1. Cuando lo encuentre, tráigame el dato de la columna 3. Cuando encuentre ese 20 millones 1, tráigame el dato de la tercera columna. En el anterior ejercicio, en el anterior ejemplo, me traía el dato de la columna 2, puesto que empecé a buscar desde B, el valor que termina en 0. Entonces, con múltiplo superior o con múltiplo inferior, convertí el valor del vehículo en un valor tal que se pueda encontrar en la tabla. Voy a mover la fórmula aquí. Pero entonces no. Voy a calcular el valor del impuesto. El valor del vehículo multiplicado por la tasa. Y aquí lo mismo. Valor del vehículo multiplicado por la tasa correspondiente. Y los valores son similares. Solo que lo calculé, solo que me traje el valor de la tasa, ya sea con un valor que se encuentre en la columna A o con un valor que se encuentre en la columna B. ¿Cómo fabriqué esos valores? Con la función múltiplo superior en múltiplos de 10 millones, porque así está construida la tabla, o múltiplo inferior, y a ese múltiplo inferior le sumo 1. Aquí le di valores, le di colores. La idea es que estas celdas, si el valor de estas celdas son iguales a, por decir algo, a 0.030, pues que se pongan en amarillo. Habría que usar formato condicional por cada uno de estos colores, lo haré para una sola.
le diré que si el valor de esas celdas es igual a este valor que hay aquí, entonces que le dé ese formato. ¿Cuál es el formato que debe darle? Relleno de color amarillo, fuente de color negro y en negrita. Entonces, aquí cuando se pone en amarillo, cuando el valor del vehículo está entre 60 y 70 millones. Aquí voy a darle manualmente un valor, digo que vale 65 millones. Y podemos ver que en efecto se convierte aquí. Este es el valor que le corresponde. Aquí le falta un decimal a la derecha. No es que sea un error, es solamente que tiene más decimales. No hay ningún error. ¿Listo? Bueno, siguiente ejercicio. En este ejercicio, vamos a ver qué tenemos. Va cambiando. Los santos son homogéneos, de 2500 en 2500. Igual que el ejercicio anterior, podemos hacer esto mediante una fórmula múltiplo superior o múltiplo inferior, convertirlo en un valor que se encuentre o en la columna B o en la columna A. Bueno, aquí voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a traer el porcentaje de utilidad. Pero primero voy a calcular aquí el múltiplo superior. Voy a calcularlo con múltiplo superior de este valor en múltiplos de este rango. Ya me convirtió este valor en un valor que se puede encontrar aquí. Ahora voy a decirle a Excel, busque verticalmente este valor, el valor que sí se puede encontrar en la tabla, en donde a partir de B, puesto que usé el valor que termina en 0. Cuando lo encuentre, tráigame el dato de la segunda columna. De esa tabla que acabé de seleccionar, me debe traer el dato de la segunda columna. 19,657. 19,657 está en este rango, le corresponde el 8%. Ahora sí, el valor de la utilidad, pues el valor del ahorro multiplicado por esa utilidad. Listo. 17,304 le corresponde aquí, 7%. Si no quiero que este 17,500 que lo usé como un auxiliar para mi fórmula se vea, le cambio el color de la letra a blanco y ya, no se ve. ¿Qué es lo que debería haber hecho aquí? No mostrar estos valores, pero aquí lo quiero hacer explícito porque justamente estoy enseñando es cómo se emplea esto. Aquí también voy a usar la función buscar vertical. La idea es lo siguiente, nos dan una tabla de datos, no importa cuán larga sea la tabla. Aquí, ¿qué tan larga es esta tabla? Vamos a ver, llega hasta la fila, no es muy larga, llega hasta la fila 144, o sea que hay datos como de 143 personas. Nos dan un dato, puede ser nombre y apellido, y con ese nombre pues que nos traiga los demás datos. Aquí podemos usar validación de datos para que traiga nombre y apellido. Y también le vamos a dar nombre a la tabla. Primero démosle nombre a la tabla. Estos son socios, entonces llamémosle socios justamente a la tabla. Selecciono toda mi tabla. Como la tabla es larga, a veces dice uno, bueno, ¿y cómo hago para seleccionar cuando la tabla es larga? Pues usted puede seleccionar dos primeras líneas, luego mientras deja hundida la tecla Shift, puede pulsar fin y luego flecha hacia abajo. A ver, en este teclado, fin, flecha abajo. Ya me ha seleccionado toda la tabla. Esa tabla se va a llamar socios. Listo. Socios es toda la tabla. Y aquí, esto se va a llamar nombre socios, de aquí hacia abajo. No. Me equivoqué aquí. Esto. Todos estos nombres. Todos estos nombres se van a llamar nombres socios.
Nombre socios. Nombre socios. Listo. Nombre socios se llama este bloque y toda la tabla se llama socios. Entonces, ¿para qué use nombre socios? Para decirle aquí a Excel que en esta celda me haga una validación que permita un valor de la lista. Y aquí me toca decirle que la lista se llama socios. Para no escribir, aquí en la cinta fórmula le digo utilice en la fórmula el nombre, el siguiente nombre, socios. O sea que la lista se llama socios. La fuente de la lista debe ser una lista delimitada o bien una referencia a una fila individual. Es que no se llamaba socios. Aquí me equivoqué yo. Nombre socios, ¿no? Así fue que la llamé. Utilizar nombres socios. Los nombres. Claro, porque es que socios es toda la tabla. Aquí ya están los nombres de todos los socios. Y me doy cuenta que no están ordenados en forma alfabética. Como ya había explicado, para poder usar buscar vertical tiene que estar ordenada la tabla según la primera columna. O sea que aquí voy a seleccionar Shift, fin, flecha abajo. No, la tecla fin, tengo dificultad aquí en mirar la tecla fin en mi teclado. Entonces seleccionaré en el método tradicional, dejando un día Shift y flecha hacia abajo. Por supuesto, esto no se puede hacer en una tabla que sea muy extensa, vamos a perder mucho tiempo. Ahí lo que hay que pulsar es la tecla fin, flecha abajo, sino que en este momento yo no puedo emplear aquí la tecla fin, porque la tengo ocupada para otra función. Listo, me toca decirle a Excel que ordene esta tabla según la columna nombre y apellido. Datos, ordenar. Ordenar. No seleccioné la primera, vamos a ver. Bien, estoy seleccionando la tabla para ordenarla según nombre y apellido. Datos, ordenar según nombre y apellido. Listo, de la A a la Z. Ahora sí, ya está ordenado. Bueno, decía entonces, vamos a buscar, le decimos, busque verticalmente, buscar vertical, este nombre, punto y coma, en la tabla socios, que es toda la tabla que ya había seleccionado al otro lado. Cuando lo encuentre, tráigame la cédula creo que está en la segunda columna. Parece que sí. La cédula, esta fue la tabla que seleccioné, ¿cierto? Esta es la tabla que se llama socios, pues va hasta abajo. La cédula está en la segunda columna del área seleccionada, en la segunda columna, cumpleaños en la tercera, dirección en la cuarta, teléfono en la quinta, email en la sexta, que son los mismos datos que me piden aquí, en ese orden. O sea que la fórmula para traer esos valores van a ser los mismos. Debe traer el valor que hay en C4, buscarlo en la tabla socios y cambiar el número de columna que va a traer. Aquí para todos los casos me va a traer el número de cédula, pero lo único que voy a cambiar aquí es decirle tráigame la columna número 3. Ahí me trajo el cumpleaños, solo que está en un formato que no es, que es numérico, pero eso no nos asusta. Incluso podemos nosotros pedirle el formato así. La dirección, aquí le digo tráigame el dato de la columna 4, no de la 2. Ahí está
la dirección. Aquí le digo tráigame el dato de la columna 5, que es el teléfono. Y aquí le digo tráigame el dato de la columna número 6, que es el email. Vamos a ver, 2, 3, 4, 5, 6. Si es la columna 6, 1, 2, 3, 4, 5, sí, es la columna número 6. O sea, está sin... El dato de la columna número 6 no tiene email. Don Manuel José Agudelo Suárez nació el lunes 2 de mayo del 55 y vive en Florencia. Manuel José Agudelo Suárez. Vamos a mirar si eso es cierto. Manuel José Agudelo Suárez. Don Manuel José Agudelo Suárez, 2 de mayo del 55. Lunes 2 de mayo del 55. ¿Qué más nos dice? Vive en Florencia. No tiene correo y su teléfono es 471 algo. Y aquí está su teléfono, vive en Florencia y no tiene correo. En efecto, nos ha traído los datos de don Manuel José. Traigámonos a alguien por aquí más arriba, de Alba Lucía. Alba Lucía Vélez vive en Calasanz, piso 2. Nació en el 59, Acasi Vélez. Alba Lucía Vélez. Miramos nosotros, Alba Lucía Vélez vive en Calasanz, Acasi Vélez. O sea que está funcionando esto perfecto. La búsqueda está funcionando muy bien. Como pulsé clic allá en el correo, por eso me está abriendo el Outlook. Bueno, la fórmula fue la misma. Le dije, busque este nombre en la tabla socios y tráigame el dato de la columna 2, 3, 4, 5, etc. Este es el valor que va a buscar. Usé validación de datos, por eso le di nombre a toda esta columna para poder hacer la validación. Toda esa columna se llama nombres socios y la tabla socios pues es la tabla donde voy a buscar. Toda la tabla la seleccioné y la llamé socios. Y hasta aquí termina esta clase de función condicional y la función de búsqueda vertical. Espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Apreciados estudiantes, muchas gracias por su atención.